Hola, what's happening? No cap in my caption. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un... Buen día, chicos, ¿cómo están? Lo que se antoje. Quiero dinero para que los haters se enojen. Soy de San José como los tigres del norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. Buenos días, profe. Se levantaron temprano, algunos 7:30 se conectaron. Buen día, profe. ¿Todo bien y usted? Todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a esperar un ratito. ¿Tuvieron alguna duda de la clase anterior? La reina es el reino, Beatriz Adriana. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear, que solamente con sus joyas es que saben brillar, que no tienen estrella propia y solo saben copiar. Son bola de mamones con su dinero de papá, que con su bla 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 siempre cayendo mal. Y raperas que me conocen me están tirando sal, pero Visa dijo que le meta, so I'm hitting them up. And I got good and plenty and no bitches couldn't get me. I'm acting a fool if any bitches wanna catch this fade. Súbele a mí que yo soy la dura que te dio solo 2 rutas, tírame si quieres hazte, wey. Díganme si así ojo más lumbre, que por costumbre mato yo el track, no acepto no two-face hoes I've been choosing. Pour me some juice, I bring the hood back like hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Entonces, a la hora de conectarse, ya tienen las dudas y unos minutitos antes podemos sacar nuestras dudas. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, go. Bueno, esas consultas que tengan de la clase anterior van a preguntar, pero no tampoco a las 7:30. Vamos a conectarnos si tienen dudas, 8 menos 10, ¿está? Está con nosotros un profe hoy de la práctica. Después de la clase de teoría van a tener práctica con 3 profes. El ingeniero Manuel Saniquel y los profesores Javier Salah, que está con nosotros ahora, y Marco Giorgetti. Creo que los conocen. Buenos días. Hola, chicos. Hola, Javi. Creo que lo conocen. Bien, yo te conté. A Marco y a Manuel lo conocen, ¿no? Capaz por análisis 1 y por álgebra. Sí. A vos no te conocen. O algunos. Sí. Algunos que hicieron el año pasado. Conocen.
Esperamos un ratito más. No sé cuánto estuvieron la clase pasada, Mile. Y me dijo Francisco que hubo 130 por ahí, 140, no hubo mucho más. Bien. Vos sabés que abrí el PowerPoint de espacios vectoriales y ahora no lo cerré y no lo estoy pudiendo abrir. ¿No te deja? No. Me costó ayer abrirlo y por abrir el de curvas de nivel lo mandé la macana. Voy a buscarlo a ver si lo tengo en el correo. Ahora sí, ahí pude abrir desde el correo. Bueno, ¿te parece que empecemos? Son 8. Sí, ya van a ser 8:05, así que... ¿Pudiste abrir el Power? Sí, pude abrir. Vamos todavía. Bien. Y ahora voy a... ¿Vos querés empezar a grabar o...? ¿Están grabando, Mile, la clase de teoría? Yo grabé porque una de las chicas me pidió. Igual le dije que no se iba a subir en el aula porque ya estaba. Empiezo a... Ahí están diciendo en el chat que no pueden ingresar todavía al aula. Eso lo tenían que hablar con el Uni. ¿Mile? Dicen que hoy viernes, nos avisó, ayer me dijo el ingeniero Juan Espinosa, que los viernes se refresca el aula, digamos, con el SIU, la relación que tienen con los inscritos y el SIU. Como hasta el miércoles siguen inscribiendo, de la semana que viene, pusieron ese día viernes, ¿viste? Para refrescar, así que yo algunos ingresé, matriculé manualmente el lunes, o que me pidieron. Pero ahora ya que es viernes, creo que van a entrar hoy seguro todos. Pero va o esperan el día de hoy Maxi Galarte, que es el que consulta. Si ves que en el día de hoy seguís sin tener acceso, mañana a la mañana comunícate con el ingeniero Aluni, porque también es importante que entren ya al aula Mire, porque ahí está publicado el material de preclase, de práctico, ¿viste? Entonces, si bien los compañeros le pueden pasar, está bueno que ellos ya se vayan manejando con el aula, digamos. Entonces Sí. espera hoy y si no, mañana comunícate con el ingeniero Aluni. Bueno,
Ahora sí, Mile, te dejo. Ahora sí. Vamos a empezar con una presentación de PowerPoint del tema que vamos a ver hoy, que es un tema muy importante. Este tema es la base donde nos vamos a sentar todos los cimientos de los conceptos que demos en análisis matemático 2, que son los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales ya vieron ustedes, o sea, en qué consisten y las definiciones en álgebra. Pueden apagar los micrófonos cuando ingresan, por favor. Bien, como les decía, es uno de los conjuntos más importantes de las matemáticas, y en especial en esta materia también. Y así dice que casi todas las matemáticas que han estudiado se basaron en las propiedades de los números reales como un enfoque intuitivo y como un enfoque axiomático. O sea, el enfoque intuitivo quiere decir que ustedes, sin definir mucho, estuvieron probando con ejemplos, propiedades, durante toda su formación desde la escuela secundaria, y el enfoque axiomático tiene que ver con ya los axiomas que le dan forma, las propiedades, las leyes que demostraron. Y vamos a partir, para poder describir el espacio vectorial, además de los números reales y sus propiedades que ya vieron y conocen, una cuaterna que es un conjunto B, ¿sí?, que contiene más de un elemento, eso quiere decir que es no vacío, dos operaciones, la adición con el signo más y la multiplicación con el por, y el conjunto de los números reales, como le venía diciendo. O sea, estas cuatro componentes de esta cuaterna es la que vamos a usar nosotros en análisis 2. Vamos también a recordar qué son los vectores. Los vectores, desde el punto de vista geométrico, que es lo que más uno recuerda cuando piensa en esto, son los segmentos de línea dirigidos o flechas. Generalmente esa palabra flecha es la que nosotros decimos cuando decimos, por ejemplo, a ver, dibujame una flechita, dibujame un vector y hace una flechita, ¿sí? Es un segmento dirigido que tiene en uno de los extremos, como si fuera la flecha, que indica la dirección hacia dónde va ese segmento. Con ellos ustedes hicieron suma, sustracción, multiplicación por un escalar, proyecciones en álgebra, ¿no es cierto? Y en física van a ver también bastante operaciones como el polígono funicular y otras cuestiones. El método del paralelogramo también, y habrán visto en la secundaria también de esto que estoy hablando. Desde el punto de vista analítico, los vectores son eneadas ordenadas de números llamadas componentes. Llamamos eneada cuando tengo más de 3 componentes o de 4, ya generalizamos, ¿sí? Cuando aparece entonces la n como última componente, que es la que yo voy adecuando según el contexto. Si esa n es 3, tengo terna. Si es 2, tengo un par. Bien. Desde lo analítico también vamos a usar operaciones deducidas, o como también les suelo decir yo, heredadas de los reales, y vamos a usar los sistemas coordenados para este punto de vista analítico. Y desde lo axiomático, tiene que ver con que los vectores y sus operaciones, más que nada cuando hablamos de n dimensión, son conceptos muy abstractos, no los podemos dibujar, ¿sí? Y a este sistema algebraico lo llamamos espacio vectorial, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la eneadas desde el punto de vista analítico, también decimos que es independiente de las coordenadas, ¿sí? Ya no depende de las coordenadas que usamos hasta 3 dimensiones. Bien. Los axiomas sobre la adición y la multiplicación, que también son llamados axiomas de campo, son las leyes conmutativas, asociativas, distributivas, elemento de identidad o elemento neutro también se dice,
y depende de qué operación estamos ocupando, y los inversos, los elementos inversos. Entonces, resumiendo, los axiomas que analizaron del espacio vectorial en la álgebra y geometría en el curso anterior sobre la división y multiplicación son 10, 5 que ven a la izquierda más los otros 5 de la derecha, que se refieren exclusivamente a la adición y a la sustracción. Entonces recordamos ahí, tenemos la ley de cierre, le decían que es ley de composición interna, la conmutatividad, la asociatividad, la existencia del elemento neutro, identidad, como le dicen, y el opuesto para la suma, para la adición, y también para la multiplicación, que es interna, que es asociativa, que el producto es distributivo para la suma, y es distributivo entre vectores y entre escalares. También existe el elemento neutro. Bueno, todo esto es un repasito, por eso lo pasamos rápido. Y vamos a tener dentro del espacio vectorial la idea del espacio vectorial real, que es el que vamos a usar en análisis 2. ¿Sí? Nosotros hacemos análisis real de funciones reales y de variables reales. Usamos los números reales, valga la redundancia, ¿sí? Y que existe también el espacio vectorial complejo. Esto lo van a ver para los que estudian ingeniería electromecánica o mecánica, en la materia complementos de matemáticas especiales. Ahí hacen un análisis del campo de los números complejos y lo ven al espacio vectorial dentro de ese campo numérico. Casi todas, casi todos los fenómenos eléctricos, magnéticos, no todos diríamos, se mueven con el álgebra de los números complejos, ¿sí? Por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica y la tensión tienen una relación entre sí, y el tipo de operaciones que podemos hacer que se lleva muy bien con la dinámica y la operatoria de los números complejos. Bien, el conjunto de elementos de cualquier tipo con ciertas operaciones más y por, conjunto no vacío sería, es el espacio vectorial definido en forma intuitiva. Cuando vamos a las operaciones más y por y los axiomas, ahí empezamos a hacer del punto de vista intuitivo al axiomático. Si alguno no entiende algo, me para, por favor, en esta explicación que voy dando. Y sea B ese conjunto no vacío formado por elementos donde satisfacen esos 10 axiomas, ¿sí? Y las operaciones más y por, el conjunto es definido un espacio vectorial. Y ahí está ese espacio vectorial donde lo que se hizo fue reordenar un poco esas propiedades que vieron en álgebra. Hablamos de cerradura o leyes de cierre y las agrupamos a la de la adición y la de multiplicación. Ahí los cuadraditos nos salieron, ¿no? Bueno. Y A pertenece a los reales, faltaría ahí, o sería complejo en el caso de que sea el campo numérico complejo. Bien, la suma tiene esas leyes, que son 4, y la multiplicación por escalares esas otras 4 leyes. Profe, ¿Sí? ¿qué es el cuadradito ese? Bueno, eso voy a mirar de vuelta, lo voy a rehacer porque se ve que cuando lo abrí se borró. Que para todo A que pertenece a B y A, esa A son los escalares, ¿sí? O sea, puede ser que pertenezca a los reales, o a los reales, por ejemplo, reales a la 1, reales a la N, o a los complejos, que está puesto con paréntesis ahí en la oración de arriba, cuando hablo de cerradura. Y fíjate que después dice una coma y dice A en forma Time New Roman, por A escrita en cursiva, pertenece al espacio ese vectorial. Eso dice ahí. ¿Sí? Se ve que nos salió los cuadraditos. Incluso cuando vemos la suma el elemento inverso, cuando lo definimos el elemento inverso, que es el cuarto axioma, para todo A que pertenece al espacio vectorial,
existe una prima que también pertenece al espacio vectorial. ¿Ven que ahí se borró también? Denotado como menos A. ¿Sí? Y ahí aparece un símbolo que no estaría bien. Eso lo tengo que corregir. Se cumple. Serían los dos puntitos ahí. O eso es una flecha que me lo tomó distinto, también puede ser. Me cambió cuando cuando abrí la presentación. Entonces, denotado menos A, entonces A más, y entre paréntesis menos A me da el elemento nulo, el 0. Y es lo mismo que menos A más A. ¿Se entendió? Esos simbolitos, si le sacan una foto o copian, serían un entonces, y en el cuadradito sería, en el cuadradito de existe A' que pertenece, faltaría una B corta. Bueno, podrían tomarlo como una actividad, pensar cómo completan esos cuadraditos, a ver si se acuerdan. Seguimos. En la multiplicación por escalares, van a ver también que hay unos cuadraditos, vean qué simbolito es el que está ahí que se borró. Bien, así lo piensan y repasan. Y después me comentan el miércoles a la mañana. Seguimos. Ejemplos. ¿Por qué me paro acá en este momento? ¿Por qué con estos ejemplos? Porque en el apunte de cátedra aparecen ejemplos y yo me quedo con este ejemplo, que no es solamente vectores como flechas, sino que vamos a hablar del conjunto de las funciones continuas en el intervalo AB. Eso para ustedes es familiar, ¿no es cierto? ¿Qué funciones pueden ser continuas si hablo de conjunto de funciones? ¿Cuál puede ser? No te escuché. Las sinusoidales. La sinusoidal, sí, pueden ser todos los tipos de sinusoidales donde yo cambio los coeficientes A, B, C, puedo agregar el componente D independiente. ¿Qué otra? A ver. Esa función es un conjunto de funciones continuas. Le doy una ayudita. Que tengan diferentes grados. Polinómicas, profe. Las polinómicas. Vamos a suponer que tengo el conjunto de las funciones continuas, en particular las polinómicas definidas en un intervalo abierto AB. Que vamos a representar ese conjunto con la C mayúscula y en AB, pegado a la C mayúscula, el intervalo AB. Y R el cuerpo de los números reales. Entonces nos ubicamos acá y pensamos que tenemos la función lineal, la cuadrática, la cúbica, la cuártica y hasta la n. ¿Sí? Consideraremos cada una de las funciones pertenecientes a ese conjunto como si fuera un vector. Y definimos para todo x de los reales. ¿Sí? O sea que la variable x es real. F y G pertenecientes, dos funciones que sean continuas. Vamos a suponer que F sean todas las lineales y G todas las cuadráticas. Entonces se define A, que la suma dada por F más G aplicada a la X, a la variable X, es igual a la suma de F de X más G de X. Luego la operación producto por n escalar significa que yo puedo poner el escalar, el número real afuera de la F, o puedo introducir ese número y afectar la variable que me va a dar lo mismo. ¿Sí? Eso sería tipo, esas A y B sería como composiciones. Queda así definido un espacio vectorial. Con la cuaterna, ahora ya no más el conjunto B, corta, mayúscula, que decíamos en la diapositiva anterior, sino el primer conjunto es el de las funciones continuas en el intervalo AB, con la suma, los reales y la multiplicación o producto. Ese es un ejemplo interesante. Bueno, ahora ¿qué pasa? Si yo introduzco la idea de una métrica, que es la distancia, voy a definir ahora un espacio vectorial que se llama métrico. Se llama espacio métrico a un conjunto no vacío M con una definición formal de distancia entre dos cualesquiera de sus elementos.
Esa distancia es la métrica, es la medida del espacio M y se representa mediante esas 4 propiedades. Por ejemplo, en la primera, ¿qué dice eso? A ver, ¿qué se entiende? ¿Qué les parece que dice la primera? En sus palabras, díganme. Que la distancia entre P y Q Distancia de P y Q es mayor a 0. O igual a 0. Mayor o igual a 0. A 0. ¿Qué significa que no tiene que ser qué la distancia? Negativo, menor a 0. Negativa. La distancia no es negativa. Y eso lo dijimos en las 2 materias del cuatrimestre anterior. Segundo, si la distancia de P a Q es nula es porque están en el mismo lugar, son iguales, es el mismo punto, el mismo vector, el mismo elemento. Tercero, la distancia de P a Q es la misma que la de Q a P, ¿sí? Porque acá no definimos orientación, sentido, nada. Acá lo que decimos es cuánto hay de P a Q, la medida. Y esa es no negativa. Y la cuarta, pensemos qué me dice la cuarta. Propiedad triangular, desigualdad triangular. ¿Cuándo es igual la cuarta propiedad? Cuando P, Q y R pertenecen al espacio métrico. ¿Y qué más? Cuando R está entre P y Q. ¿Y qué más? ¿Qué significa ese entre? Es menor a P. están en una misma recta. Menor o igual a P. Están en una misma recta, están en una misma línea, están alineados los 3 puntos. Cuando están alineados, esa distancia es la misma. ¿Sí? Bueno, después le vamos a subir este PowerPoint para que lo repase. Bueno, vamos ahora al espacio euclidiano de n dimensiones. Ven que vamos agregando conceptos, espacio vectorial, le agregamos la métrica, y ahora hablamos de un espacio euclidiano en n dimensiones. Entonces, en geometría elemental se trabaja con conjuntos de puntos pertenecientes a una recta, a un plano o al espacio tridimensional. La geometría elemental es la básica, es la que ustedes vinieron estudiando en toda la escuela secundaria, en algunos lugares le dicen también geometría métrica, ¿sí? En cada uno de estos casos, la posición de un punto queda determinada con referencia a un sistema coordenado por 1, por 2 o por 3 números reales que me forman ¿qué cosa? Las componentes, las coordenadas. Como ejemplo, en la figura 1 a la izquierda, vemos el eje de la X, por ejemplo, podríamos llamarlo, como lo llamábamos en análisis 1 o en álgebra. En álgebra no sé si usaron así. Bueno, el eje de abscisa tiene un origen y ubico el punto 3. Ahí sí, por ahí toma sentido que si no tiene signo es hacia la derecha del 0. Si no tiene signo lo tomamos como positivo. Bien, en la figura 2 aparece un punto también, pero entre paréntesis ya no hay una sola componente, hay 2. El 2 y el 3. El 2 es para la X, la primera componente, y el 3 para la Y, que es el eje que es ortogonal al eje horizontal. El origen ahí, o vector nulo también le podríamos decir, es el 0, 0. ¿Sí? Ahí se marcó un solo 0, pero se puede decir como par. Y la figura 3, el punto, entre paréntesis lo definimos como 3, con una terna, con 3 componentes, 3 coordenadas que me indican. La primera para X, el eje X que sale hacia adelante de la pantalla, el 3 que me indica el eje Y, el horizontal, hacia la derecha, y el eje Z que me indica que vale 5, la componente para Z que va hacia arriba, el eje vertical. Todos ellos son ortogonales, ¿sí? Y el origen de coordenadas es el vector nulo 0, 0, 0.
para sintetizar se le pone un solo 0, faltaría poner una rayita arriba que me indica vector. Bien, estas fuentes bibliográficas las saqué de ese enlace, o sea, yo bajé de internet un PowerPoint que era muy extenso, si después ustedes lo quieren ver completo, definía cuestiones que no llegamos nosotros a hacer hincapié, y los apuntes de cátedra del profesor Maave, un genio, tiene 93 años el profe Maave, y fue director de la cátedra del departamento de matemática por 14 años más, hasta el 2014, perdón, nomás estuvo, que se jubiló, se retiró de la facultad, y fue el titular de cátedra esta materia muchos años. ¿Alguien preguntó algo? Bueno, vamos a seguir. Ahora voy a redondear un poco este concepto, pero para eso dejé abierto ya curvas de nivel, que es en la próxima presentación que vamos a hacer. Bueno, para redondear un poco lo que vimos recién en la presentación de PowerPoint, nosotros vimos recién la idea de espacio vectorial, ¿sí? Espacio vectorial es un conjunto no vacío, se define por una cuaterna donde tengo un conjunto B, que podemos buscar ejemplos de ese conjunto B no vacío, la adición, el conjunto de los números reales y el producto. Luego vimos el espacio vectorial más la distancia entre dos elementos, A y B, por ejemplo, y describimos esa métrica, ¿sí? Con 4 propiedades. Y luego vimos el espacio vectorial euclidio, el EV. Y vimos que nosotros definimos para n dimensiones. ¿Sí? Eso vimos en el PowerPoint. Ustedes en el apunte de cátedra van a ver todas estas definiciones bien exhaustivas, bien claritas. Yo acá lo que hago es explicarle un poco en qué consiste, porque es algo que se da como que ya lo dieron. ¿Está? ¿Sí? ¿Podría explicar de vuelta el tema de la métrica? No me quedó claro. ¿No dieron la métrica en álgebra a la distancia? La verdad que no me acuerdo. Bueno, deberían repasar un poquito. Yo voy acá ahora a agregar algunas cuestiones, ¿sí? La distancia entre dos puntos es la línea que une esos puntos y cumple con esas 4 propiedades. ¿Sí? Ahora voy a extenderme un poco y después me decís quién preguntó. Noelia Martínez. Bueno, Noelia, voy a extender y después me decís si te quedó más claro. Lo de las propiedades sí o sí vas a tener que pensarlas, ¿sí? Ahora vamos a ahondar un poquito. La distancia en e a la 1, en el espacio, porque yo puse acá de n dimensión, por eso fue muy abstracto y no se entendió capaz. Vamos a ver en e a la 1, la distancia. Si yo quiero hablar de la distancia de P a Q en a la 1, va a ser la distancia, por ejemplo, perdón, acá todavía no hablo de raíz porque estamos en una variable. De e a la 1 sería la distancia que hay, y digo entre P y Q, en valor absoluto. La gráfica, vamos a suponer que tengo acá el 0, acá tengo P, y por acá tengo Q. Entonces digo, depende de la unidad que ocupe, yo puedo decir cuántas unidades hay de P a Q. Esa distancia siempre es mayor o igual a 0. ¿Sí? Esta distancia es mayor o igual a 0. Va a ser igual a 0 cuando son el mismo punto. Vamos a suponer que yo busco esta escala. ¿Bien?
Si yo ocupo esa escala, por ejemplo, la distancia de P a Q va a ser un número que si cambio de escala o depende de la situación, tenemos que analizar y va a salir de hacer la resta entre el valor de P y de Q. O sea, ¿cómo definiría en una dimensión P y la Q? ¿Me pueden decir? Siendo P, por ejemplo, digo la componente A, y siendo Q la componente B. Una sola componente tienen. Y precisando un poquito mejor, en vez de poner así, es equivalente, chicos, pero bueno, precisando el módulo, acá yo tendría que poner es A menos B. Pero como es en una dimensión es lo mismo. En dos dimensiones, ¿cómo sería la distancia de X a Y? Yo voy a ir cambiando la notación para que ustedes no se casen con una letra nomás. Y bueno, en dos dimensiones, vamos a poner este X, este Y, este el origen, y yo voy a poner el punto X acá, y el punto Y por acá. ¿Cuál es la distancia? La línea que me da la medida de cuánto hay de X hasta Y. Si X siendo X de componentes X1, X2, y siendo Y de componentes Y1, Y2. ¿Cómo hago la distancia de X a Y? Y acá vamos a poner así, ¿sí? Porque ya no es más módulo, se extiende la notación. ¿Cómo vamos a definir esa distancia? A ver que ustedes ya dieron esto. Eso quedaría definido por SOHCAHTOA, se busca el triángulo y tenés Uy, ya te X1. fuiste muy lejos, más fácil, más corto todavía. La función pitagórica se usa. Más rápido, a ver. ¿Qué ¿Como define una esa circunferencia? La raíz La raíz de la suma de los cuadrados. de la suma La de las diferencia. diferencias al cuadrado, Ajá. que sería X1 menos Y1 al cuadrado más X2 menos Y2 al cuadrado. Y sí, como dijeron algunos, esto sale de Pitágoras, porque si yo acá pongo esto, chan, 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 yo la primera componente de la X le llamé X1 y la segunda X2. ¿No es Son X1 nombres, ¿eh? menos X2? ¿Cómo? ¿No es X1 menos X2 al cuadrado? Ah, muy bien. Le di mal el nombre acá respecto a lo que estoy dibujando. Gracias. Bueno, me equivoqué a propósito. Ja. Eso porque me... Suele pasar, profe. ¿Cómo? Suele pasar, sí. Suele Entonces, pasar. ¿cuál sería la primera componente? Acá también, miren. Acá le puse el subíndice. Sería Y1. Y acá Y2 está bien. Bien. ¿Cómo restaríamos acá entonces? X1. X1 menos X2. Perfecto. Y acá. Y1 menos Y2. Muy bien. No sé si está entendiendo más la compañera que me olvidé tu nombre. Sí, sí, perfecto. Bueno, la distancia ahora, ya no voy a hacer N2 ni N3, vamos ya a saltar directamente, ya hice N2, perdón, a E a la N. Si yo quiero hacer la distancia de X a Y, ¿a qué va a ser igual? Acá ya no puedo dibujar. Va a ser la Al raíz módulo que cuadrada tenés en de el... va a ser la norma o módulo, también algunos le dicen, de X1
Profe, una menos, pregunta, una consulta. ¿sí? ¿Estaba bien como escribió primero usted X1 menos Y1? Ya vamos a ver si estaba bien o no. Acá vamos a definir siendo. Acá va a salir si estaba bien o estaba mal. Bien, vamos de vuelta. Arriba hay un compañero que me dice que estaba mal que estaba bien lo que escribí. Las componentes de X, miren, son X1 y X2. Estos son nombres. Yo, aunque me paré en la Y, la segunda componente de X, le quise dar el nombre X2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que resto? Y al segundo punto le di por componente primera Y1 y segundo Y2. Ahora miren, la primera componente de esta X a la N, vamos a ver si lo hicimos bien o no, es sub 1. ¿Qué voy a restar acá? Las primeras componentes. X1 menos Y1. La segunda componente, ¿qué sería? ¿Cómo restaría ahí? Pasa que cambié todo, ¿no es cierto? La forma de que ustedes escriben. Profe, una consulta, pero está bien que X esté en el eje de Y y esté en el eje de X. ¿Y qué es esa X? Nombre X2. nomás. Es un nombre nomás. Muy bien. ¿Y ese nombre qué me está diciendo? La componente en el eje. La componente. Yo quiero llamarle a todo lo que tenga X con una X y un subíndice. Y a todo lo que tenga Y, lo quiero llamar Y con un subíndice para ahí irme a N dimensión. Si ustedes querían llamar X1, Y1 en la primera, podrían llamarle. Yo quise llamar X1, X2. ¿Se entiende? Profesora, disculpe, Sí, señor. pero los catetos no van a quedar definidos por la diferencia esa. Por la que escribí. Claro, X1 menos X2. Bien. Entonces, ¿cómo? Esperen que termino acá. Acá quedaría X sub n menos Y sub n al cuadrado. Eso está bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Entonces, si miramos esto, porque mi idea también es llevarlos a n dimensión. ¿Cómo yo voy a llevar a n dimensión si no puedo encontrar en el alfabeto n nombres? Y ahí aparece la idea del subíndice n. N puede ir de 0 a infinito. ¿Se entiende? Yo puedo tener esto que tengo aquí es una n-ada. Que me indica n variables. Entonces, la manera más simple para ir a n dimensión, que es esto lo que yo quiero definir acá, vean que puse eso aquí en el título para ir a n dimensión, es buscar para cada uno de los puntos o de ese conjunto en la misma letra y cambiar el subíndice. Entonces ahí sí puedo ir de 1 hasta n o de 0 hasta n. ¿Sí? Yo puse de 1 hasta n. Entonces ahora me voy a dos variables. ¿Cómo tendría que haber hecho esta resta? Y1 menos X1. ¿Y puedo hacer x1 menos y1? También porque está elevado al También cuadrado. porque está al cuadrado. También, muy bien. Eso, clarísimo lo tiene que quedar. Entonces vuelvo a corregir esto. ¿Me dictan ustedes cómo quedó? ¿Cómo debe quedar? Acá. Y1 menos X1 y Y2 menos X2. Bien. Fíjense que acá abajo yo puse xn menos yn.
O sea, sabemos ya que es lo mismo porque está al cuadrado. Bien, y vamos acá. Esta raíz, en forma general, la puedo escribir como la sumatoria. La puedo escribir como una sumatoria, lo de adentro, ¿sí? Lo de adentro lo voy a escribir como una sumatoria con esa n que va, perdón, le voy a poner una k, que va de 1 hasta n. Y adentro voy a escribir x sub k menos y sub k al cuadrado. El k este que estoy escribiendo, que es una notación no tan sencilla, va a ir variando desde 1 hasta n. Y miren cómo esto, que podría haberlo hecho lo de arriba, esto que está acá, una expresión muy larga, se acorta tanto y se simplifica con la notación de sumatoria. Esa notación ustedes ya la conocen de análisis 1. ¿Sí? Bueno, y estas distancias, ya sea en E1, en E2 y en E a la n, cumple con las 4 propiedades ya vistas en la diapositiva, que la distancia de P a Q, perdón que a veces la mente va más rápido que lo que uno está escribiendo, ¿no? Es mayor o igual a 0, que si la distancia de P a Q es 0, entonces P y Q son coincidentes, son iguales, que la distancia de P a Q es lo mismo. Todo esto yo ya lo dije, ¿sí? Lo estoy escribiendo para que repasemos porque me preguntaron recién. Y la última, la desigualdad triangular, que no la voy a escribir porque no va a entrar en esa partecita. Desigualdad triangular. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿vieron cómo fuimos avanzando? Espacio vectorial. ¿Cómo me pueden decir rápidamente, a ver quién se anima, un espacio vectorial? Nadie se anima. ¿Qué es un espacio vectorial rápidamente? Un conjunto que admite propiedades de adición y de multiplicación. Conjunto no vacío. Es un conjunto importante de matemáticas y se basa en los números reales, puede ser en las propiedades de los números reales. ¿Y qué más? Tiene un enfoque intuitivo y... No me hagan todo lo largo. Algo cortito nomás, lo más concreto. Todo eso fue para explicarles. ¿Y que se basaría en las propiedades? Bien, es un conjunto no vacío. Es un conjunto no vacío que con la adición y la multiplicación y los reales cumplen los 10 axiomas. Eso solo le estoy preguntando para redondear. El espacio vectorial más la distancia cumple todo lo anterior y se define la métrica con esas propiedades y con esta definición que les hice. Y de n dimensiones cambiamos la notación para darle a cada vector componentes que tengan la misma letra que le dimos nombre, pero que el subíndice varíe de 1 hasta n. ¿Está? Entonces aquí tendría que cambiar, pero no importa el nombre que le dimos. Hay una compañera que dijo, yo no sé si dijo que por el nombre nomás. Si era por el nombre nomás le puedo dar cualquier nombre, pero si es por la definición que hicimos, tendrían que cambiar esto que tenía acá arriba. ¿Se entendió? Bueno, espero que sí. Sí. Vamos ahora a trabajar con conjuntos de puntos. Para eso me voy a cambiar de pizarra, ¿sí? Conjunto de puntos. Este conjunto de puntos lo vamos a trabajar con el objetivo de empezar a definir dominio de una función de 2 variables.
que es con lo que vamos a tratar de terminar hoy. Ese conjunto de puntos, vamos a pensarlo en E a la N. Para eso, yo voy a graficar un diagrama que ustedes lo habrán visto alguna vez, en la secundaria capaz cuando trabajaban conjuntos, y voy a decir que este conjunto de acá, lo voy a pintar así, este conjunto lo voy a llamar S, y al de afuera lo voy a llamar S'. ¿Sí? Entonces vamos a empezar definiendo la primera, que dado S, un conjunto que está incluido en E a la N, eso puede ser E a la N o E sub N, lo mismo, llamamos complemento de S a S'. S' está formado entonces por todos los P que cumplen, que P pertenecen al E a la N y además no está dentro, o sea, no pertenece al S. Por eso ahí quedó clarito. ¿Sí? ¿Qué más voy a decir de esta cuestión? Que si P pertenece a E a la N, se puede dar dos situaciones. Que P pertenece a S o a S'. ¿Sí? Tal que S intersección S', ¿qué me da? La suma de... Vacío, muy bien. ¿Alguien dijo vacío, no? Y es unión S' me da el universal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué si ese pertenece, puede ser, a ese prima es conjunto vacío? ¿Porque son iguales o por qué? ¿Qué dije que es esto? ¿No se acuerdan que este símbolo? Unión. ¿Es una intersección? Eso es intersección y esto es unión. Perdón. Bueno, ¿seguimos? No hay problema, nos podemos olvidar de los símbolos. Nos podemos equivocar, pero acá estamos para poder corregirnos. ¿Por qué sería un conjunto vacío, profe? Porque no tienen elementos en común. Porque P o está en S o está en SP, que le vamos a llamar P sub I, o está en S', que le voy a llamar P sub E. No pueden estar en los dos a la vez. Y existe un punto que está en la línea que le llamo P sub F. ¿Me siguen la idea? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a hacer entonces, alrededor de cada punto, una circunferencia. Que me salió fea esto. Una circunferencia que tenga centro en cada uno de esos puntos, en P sub I, en P sub F y en P sub E. Entonces, para eso voy a hacer una segunda definición acá. Esa segunda definición va a decir, vamos a definir entorno. Los entornos pueden ser el común de centro en un P y radio R, o puede ser, ¿qué entorno? Reducido. ¿Y qué diferencia hay entre ambos? Que en el reducido no se toma a lo mucho el punto centro. Eso. Entonces, no se toma el centro.
puede pertenecer o no al conjunto, no me interesa. Yo descarto el centro para definir un entorno reducido. Entonces, bajo esas, bajo esas condiciones y cómo definimos esta gráfica y esas definiciones, vamos a empezar a trabajar con puntos interiores. ¿A qué le llamo conjunto de puntos interiores? Conjunto de puntos interiores y le voy a llamar S sub I. ¿Sí? Entonces, yo digo que el conjunto de puntos interiores es el conjunto de todos los P sub I de n dimensión tal que exista un R mayor que 0 y se cumpla que el entorno de centro P y radio R esté incluido en S. ¿Se entendió? Entonces miremos acá. Este entorno que definí acá completamente está incluido en S. Entonces, el entorno, acuérdense que cuando lo diagramamos, lo graficamos, es una circunferencia de línea punteada, porque no entra el radio en ese conjunto de puntos. Vamos al conjunto de puntos exteriores. Si ustedes buscan en el apunte, puede estar escrito de otra manera simbólicamente, no importa siempre y cuando definan bien ese exterior. ¿Cómo podemos definir? Puedo definir que ese exterior es el conjunto de los puntos exteriores, le llamé. Si cumple, y en vez de poner tal que le pongo ahí el si cumple, ¿sí? Que P pertenece a ese exterior, sí, solo sí, un entorno de ese punto, centrado en ese punto, que yo le llamé P sub E y radio R, no está incluido en ese. ¿O qué puedo poner? Que está No incluido pertenece. en S'. Que está incluido en S'. ¿Cuál es la diferencia y por qué uno elige esto? A ver, piense. Esto es más general, porque puede ser que cuando quiera definir no haya complemento. Yo necesito definir como que no está incluido nomás. No sé si me explico. Por eso uno elige este otro. Pero son similares las definiciones. Bueno, conjunto de puntos fronteras. Bueno, entonces ahora voy a llamar al conjunto frontera S sub F. Y digo que es el conjunto de todos los puntos fronteras que cumplan. Ahí no se me va a encimar, voy a hacer abajo. Que cumplan que P pertenece a la frontera si solo si existe ese punto tal que el entorno de ese punto y el radio R definido
contiene un punto P sub 1 y un punto P sub 2 de distinta naturaleza. Por ejemplo, este P sub 1 pertenece al entorno que está incluido en S, y este pertenece al entorno, pero que está incluido en S'. Y ahí, chan, se nos quemaron los libros. ¿Qué va a pasar ahí? Que acá hay un punto de adentro y un punto de afuera. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Seguro? Bien. Y Ese si no punto tuviera, frontera, ¿cómo? si no tuviéramos definido un S', diríamos que no pertenece solamente a S, ¿no? Como en este Si caso no sí tenemos, tuviéramos, espera, 2 segundos. Si no tuviéramos, si no tuviéramos definido ya como en este caso el S', tendríamos que hacer el caso general como en el anterior para definirlo, ¿no? Decir que simplemente no pertenece a S. sería un caso especial donde sean todos puntos. Se puede decir que sean, dependiendo del caso, o todos puntos interiores o todo un punto que voy a definir ahora. Ok, gracias. De nada. A ver, seguimos punto frontera. Y vamos ahora al que me interesaba que les dije. Puntos de acumulación, serían todos puntos de acumulación. A ver si ahí queda más claro eso que me preguntas. Los puntos de acumulación, voy a decir que P es punto de acumulación cuando todo entorno reducido de centro P y radio R contiene elementos de S. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, son de puntos de acumulación. ¿Quiénes pueden ser puntos de acumulación? Los puntos interiores son puntos de acumulación. Sí. Y los puntos frontera. No sé si a ustedes les pasa, pero el concepto por ahí que en análisis 1 no quedaba claro de lo que es un punto de acumulación, queda más claro ahora. ¿Sí? Bueno. Ahora, en base a todo este conjunto de puntos que definimos, vamos a definir lo que es un conjunto abierto. Conjunto abierto. Profe, disculpe, ¿puede poner la hoja anterior un ratito? Sí, señor. Listo, gracias. De nada. Bueno, entonces, conjuntos de puntos de acumulación terminamos y ahora vamos a conjuntos abiertos. Entonces, un conjunto es abierto, vamos a suponer A es abierto y ustedes me van a decir sí. ¿Sí? A ver qué les parece. ¿Cómo tienen que ser sus puntos? Uno puede ser eso, o si todos sus puntos son interiores. bien, son interiores.
no tiene frontera. Un conjunto es cerrado cuando contiene todos sus puntos fronteras. Entonces, un conjunto es cerrado si contiene todos sus puntos frontera. ¿Sí? También puede ser que un conjunto sea, una parte tenga frontera y otra no. Entonces ahí se dice que es ni abierto ni cerrado. Me faltaría definir el clausura de un conjunto, perdón, la clausura de un conjunto. Bueno, y la clausura de un conjunto lo vamos a definir con la S y una rayita arriba. Y se define clausura de un conjunto tal que es la unión de S y su frontera. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, vamos a suponer, vamos a hacer con un color, con verde hicimos la frontera. Bueno, toda esta línea sería la frontera. Entonces, a este conjunto que pinté en azul más la línea sería la clausura. En la práctica van a ver, por ejemplo, que existen conjuntos que tienen incluida su frontera. Esos son clausuras. Y existen conjuntos que no tienen toda su frontera. Entonces ahí no puedo definir, no se define la clausura. ¿Sí? Yo puedo definir la frontera, pero como no está unida al conjunto. Bien. Una vez que demos esto, vamos a empezar con una definición de conexos, conjuntos conexos. Y esto es otro tema. A veces se nos mezcla todo cuando empezamos avanzando con tantos conceptos. Ahora vamos a hacer ejemplos para que quede más claro. Los conjuntos son conexos, o sea, S es un conjunto conexo si cualesquiera de sus elementos P y Q que le pertenecen se pueden unir por una poligonal abierta, por una poligonal abierta, incluida en el conjunto S. Por ejemplo, este es mi conjunto S, pongo P por acá y Q por acá, y la 1, los 1, por medio de una poligonal abierta. O sea, la poligonal que va de P a Q está incluida en S. Bien, pero no todos los conjuntos tienen, no todos los conjuntos son conexos, y vamos a ver algunas cuestiones particulares. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No. Bien. Entonces voy a hacer, por ejemplo, acá un conjunto.
Acá voy a hacer otro conjuntito. Vamos a hacer otro por acá. Y otro por acá. Bien, vamos a empezar con esos. Si yo pongo 2 puntos, P y Q, adentro del conjunto, tienen que unirse por medio de una poligonal. Ahí está. Entonces empiezo con la línea verde. Chan, 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 chan. Perfecto. La poligonal está incluida en el conjunto S. Acá también. Acá también. Y acá no. Entonces vamos a decir conexo. Este también conexo. Y el único no conexo es este. ¿Quieren apagar el micrófono? Y estos también son conexos. Pero hay una pequeña diferencia. Este, por ejemplo, yo ya lo descarto. No es conexo. Me voy a quedar en estos tres, A, B y C. Hay una pequeña diferencia en estos. En concreto, el B no tiene agujeros y A y C tienen agujeros. ¿Ven? Entonces, los conjuntos conexos se clasifican por medio de que una vez que yo sé que es conexo, digo, si yo trazo una poligonal, por ejemplo, en este de acá arriba, si yo trazo una poligonal cerrada, y esa poligonal cerrada incluye puntos interiores al conjunto, entonces ese es conexo y es simplemente conexo. La puedo clasificar, ¿sí? Pero si vengo acá, en el A, si yo quiero hacer esa poligonal, puede venir uno de ustedes y me dice, yo hago esta, incluyo puntos que están afuera del conjunto. Son parte de este agujero, ¿no es cierto? Entonces, este es conexo y para clasificarlo vemos que no es como este otro, el primero, este que es simplemente conexo. Entonces, sí o sí en este conjunto, para poder clasificarlo, voy a tener que hacerle un corte. Entonces, cuando quiera venir a armar la poligonal cerrada, no voy a poder ir por acá. Voy a tener que volver. Y ahí sí voy a encerrar todos los elementos del conjunto. Cuando tengo que hacerle un corte, entonces yo digo que es doblemente conexo. Si le hice un corte es doblemente conexo y tiene un agujerito. Si no le hago corte, como en este caso es, este es simplemente conexo. Porque acá sí puedo hacer una sola. Pero en este otro voy a tener que hacerle cortes, tantos como agujeros tiene. Entonces es como que al cortarlos, si yo pudiera separarlos, me queda uno que es simplemente conexo. Entonces, ¿pero cuántos cortes le hice? 3.
sería cuádruplemente conexo. Entonces, como no tenemos que decir esas palabras tan difíciles, vamos a ponerle múltiplemente conexo cuando pasa más de un corte. ¿Se entendió? Profe, yo no comprendí por qué los cortes. Porque cuando vos querés unir P y Q, ahora lo voy a definir. Cuando yo quiero unir P y Q, en este caso, como les hice el ejemplo acá arriba, yo uno P y Q por medio de una poligonal cerrada, ¿ven? Y esa poligonal cerrada incluye en su interior todos los elementos de S. Pero en este caso no. En este caso tampoco. Si yo armo la poligonal, seguramente va a incluir varios de los agujeros o al menos uno. Entonces, para que arme esa poligonal cerrada e incluya dentro todos los puntos interiores, es que hago estos cortes. Si yo hago esos cortes para poder armar la poligonal cerrada, sí o sí, para ir de P a Q, acá no voy a poder porque ya corté. Entonces voy hasta acá. Acá no voy a poder avanzar porque corté. Y ahí sí armo la poligonal que encierra todos los elementos del conjunto. ¿Se entendió esa parte? O sea, que para que sea simplemente conexo no tiene que tener agujeritos. Si tiene, le tenemos que hacer cortes. Entonces, ¿quieren sacar fotos así continúo? Listo, profe. Bueno, entonces vengo acá. Clasificación de conjuntos conexos. Ya tiene que ser conexos, o sea, que ya tengo que poder unir cualquier P y Q por medio de una poligonal abierta, ¿sí? Entonces ahí decimos, un conjunto es simplemente conexo y ahí ya empezamos a hablar de la clasificación cuando todo polígono convexo está contenido en él. ¿Saben qué vamos a hacer para que sea más fácil? Vamos a poner esto así, un conjunto S, entonces se entiende más. Un conjunto S es simplemente conexo cuando todo el polígono convexo está contenido en S. ¿Se entendió? Que es lo que le mostré en el ejemplo anterior. Ah, que me sale fea la letra acá. Les juro que en el pizarrón no salía tan fea de la clase. Bueno, entonces miren, el polígono convexo ahí, el que está en anaranjado, está totalmente incluido en ese, pero acá no, hasta que le hice el corte. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahora seguimos con esa clasificación. Son varios conceptitos. En caso contrario, que no puedo contener y hago cortes, es múltiplemente conexo. Múltiplemente conexo. Y por último se dice, el orden de conexión es n si son necesarios n-1 cortes.
n-1 cortes. ¿Sí? Entonces, para transformarlo, ¿en qué les dije hoy? En simplemente conexo. Es como les decía hoy, la idea de que uno al hacer los cortes puede abrir un poquito y se ve que no quedaron más agujeros. ¿Sí? Acá les hago este ejemplo. Le hago 2 cortes. Dos cortes. ¿Sí? Y si necesita 2 cortes, que sería n-1, entonces es 1 más, sería porque es n, ¿no es cierto? ¿Cómo lo puedo nombrar? Entonces es triplemente conexo. O simplificando, múltiplemente conexo. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo tengo una duda igual. Vale. Al momento del examen, si tenemos una actividad de clasificación de este tema, de conexos, tenemos que marcar en el examen el tipo, tenemos ya la función, el dibujo, todo, pero tenemos que Sí. hacer los cortes o solo enunciamos Sí, que... sí. No, tenés que hacerlo. Tiene que quedar marcado porque es lo que vos ahí demostrás que sabés. Dale. Dale. A es un conjunto acotado, o está acotado también se suele decir, si existe m número real mayor que 0, tal que para todo P que pertenece a A, se cumple que la distancia de ese P, la distancia de ese P al origen, que lo voy a poner con una O mayúscula, es menor o igual que M. Eso es acotado. Y lo voy a pensar así. Miren, voy para atrás. Miren, si yo imagino que el origen, por ejemplo, acá está el origen. Acá se ve re bien. Acá está el origen. ¿Sí? En el conjunto D. Este es el conjunto de puntos que está pintado en azul. Ahí está el origen. Ese origen le voy a llamar O. Bien, si yo trazo una circunferencia, por ejemplo, de radio M, y trazo la circunferencia, tiene que poder contener a todos los puntos. En este caso, por ejemplo, no contiene porque esto me da a entender que es un semiplano, ¿no es cierto? Este conjunto es no acotado. No conexo, no acotado, es ni abierto ni cerrado, porque no tiene toda la frontera. De este lado tiene esta frontera, pero el circulito no, ¿ven? Vamos a ver el A. Es conexo, es acotado, porque podría imaginarme en cualquier lugar un origen y puedo encerrarlo con un círculo de radio M. Y este es cerrado, porque tiene toda su frontera. Vamos al C. Es múltiplemente conexo. Es cerrado porque tiene toda su frontera y es acotado. A ver, me salió más fea esta C. Ahí más, mejor. Y el B. Es cerrado porque tiene toda su frontera, que es esta línea.
yo me puedo ir por acá y tiene esa frontera igual, que me limita el conjunto de puntos interiores. Pero es, además, no acotado, porque es el semiplano. No voy a poder contener con una circunferencia todos los elementos. ¿Se entendió? Eso van a trabajar mucho en la práctica de hoy. Bueno, 2 segunditos, chicos. Javier, ¿estás ahí? Sí, Miles. Nosotros tenemos que dar funciones hoy. En la práctica no creo que lleguemos. Bien, entonces podríamos empezar funciones y curva de nivel el miércoles que viene, tranquilos. Sí, porque hasta conjuntos de puntos, que es lo que estuviste dando ahora, podríamos llegar en la práctica como mucho, pero tampoco sé si llegaremos a eso. Porque la parte de la gráfica lleva mucho tiempo. Sí, eso pensaba yo, entonces no avanzo tanto. Llegamos a conjunto de puntos, entonces trabajan bien, y la semana que viene metemos pata a curva de nivel y demás. Bueno. Son las 9:23. Espera, voy a dejar de compartir y los voy a ver. ¿Tenés a mano la práctica? ¿La guía? La guía, sí. ¿Sí? ¿Crees que comparta? No, bueno, dale, gracias. Ahí vamos a ver bien en concreto. Ahí está. Ahí está. Ah, tienen de sobra representación de superficies. Relacionar las ecuaciones con la gráfica. Y acá está todo lo que es la parte de puntos interiores. 5 y E 6. intersecciones. Ah, bien. O sea que no hace falta funciones de 2 variables. No, para hoy por lo menos no. No, entonces le dedico bien a funciones de 2 variables y a curva de nivel. Ayer a la tarde tuve que dar hasta ahí todo completo porque el miércoles empiezan con práctico. Viste que a la tarde damos distinto, digamos. Sí. Distintos días también menos. Bueno, entonces, ¿tienen el práctico, chicos? Profe, ¿sigue siendo la guía del 2018? Yo cuando ¿Cómo? Yo cuando la imprimí me sale 2018, así que creo que debe ser eso. Yo la imprimí el año pasado. Es la misma, ¿no? ¿Del aula virtual la imprimiste? Sí. Sí, por ahí se cambiaron algunas cosas y nos olvidamos de cambiar el número. Sí, sacaste el año pasado, sí. Detalles que por ahí se nos pasan. ¿Alguien dijo lo de conjunto acotado? ¿Tiene la definición de conjunto acotado? Benítez, Nicolás. ¿Querés que comparta de nuevo? Sí, profe, comparto otra vez. Dale, disculpen que me fui rápido porque miré la hora y ya era medio tarde. Es que uno por ahí se copa hablando y se pasa la... Ahí está, en forma simbólica. Yo no la terminé en el mismo renglón porque no me alcanzó, pero eso podría ir todo en un solo renglón. Si existe m mayor que 0, recuerdo que acá que m es real, ¿no es cierto? Pertenece a los reales. Tal que para todo punto de A, se cumple que la distancia de P al origen es menor o igual a un m. Y tienen los ejemplos que detallamos ahí antes. ¿Pudieron copiar lo anterior? Sí, profe.
Bien, ¿se entendió? ¿No tienen dudas? Profe, una consulta. Sí. ¿De dónde podemos sacar el material este? ¿Hay un libro en específico que siempre se usa o algo así? Voy a subir un material que yo había armado un apunte, lo vamos a subir al aula. Dale, dale, profe, gracias. Bueno, ahí me dice la profe Claudia que ella está en punto frontera recién. Se ve que se extendió con espacio vectorial capaz. Ahí le avisa a la profe Claudia que no dé funciones y curvas a nivel, que es el miércoles. Y hoy sería hasta conjunto acotado. Bueno, ¿se entendió, chicos, todo? Tenemos un tiempito si quieren preguntar algo, si tienen el apuntecito a mano. Profe, Les muestro. ¿Sí? ¿la clase grabada la sube o qué grabaron? No subí todavía la del miércoles. Yo al aula no, porque quedamos con la cátedra que no. Una alumna me pidió nomás que le suba y iba a subir, íbamos a ver con Francisco cómo hacíamos. Y ahora le voy a preguntar al profe Javier, pero no queremos subir al aula porque ya está todo. Y como me dijeron que si querían verla, no importaba si estaba sin editar, la íbamos a compartir, pero todavía no sabemos cómo. Me dijeron Telegram, algunos de ustedes, ¿no? Profe, ¿y por qué no pasa el enlace nomás? ¿Cómo? ¿Cómo? Puedes subir y pasarnos el enlace. Y hay una configuración en YouTube que es no listado, o sea que el que tiene el enlace no va a poder ver. Ah. Y bueno, lo voy a hablar con Francisco, que era el que habíamos quedado y hoy se quedó a estudiar, pero lo hablo con él y les aviso. Miren, este es el apunte del profe Maave, la versión viejita. Si ustedes tienen este apunte de algún año anterior, tienen, ven, empieza con espacios vectoriales. Empieza con espacios vectoriales, que eso es lo que preguntaron. O sea, empieza con espacios vectoriales, de módulo. Le pongo la primera hoja. Espacio, no sé si llegan a ver. Lee espacios vectoriales reales. Sí, profe, se ve. Bueno, eso está en este apunte, si alguno tiene viejito. En el aula virtual subimos el apunte completo, que es escaneado este viejito junto con el de integrales. Y acá está. Está en la página. Le dice 1 desde el índice. Y toda esta parte está talladísima por si quieren repasar, si quedaron con dudas, con álgebra, por ejemplo. Hay ejemplos, habla del entorno reducido. Yo elijo dar entorno y entorno reducido cuando doy límite, ¿sí? Por eso yo hoy les expliqué nomás entorno y entorno reducido para la gráfica. Pero eso lo doy bien cuando doy límite. Castillo Víctor me dice que pedís para aprobar o declinar la cámara, no sé qué es eso, me tengo un mensaje acá. ¿Vos, Javier, sabés? No, Mile, a mí no me aparece nada. Sí, me está apareciendo declinar o aprobar. Miren, Sobre el tema desde de las grabaciones, perdón, Mile. Vale. Recording stopped. Sobre el tema de las grabaciones, chicos, por ahí no,
digamos, no les damos una respuesta acertada en cuanto a subir la grabación de esta clase, porque ya están las grabaciones de la clase del año pasado y como son las mismas, no queremos estar sobrecargando el aula con misma información, ¿se entiende? Todavía en el aula tal vez no esté habilitado las grabaciones del año pasado, pero se van a habilitar. Todas las clases del año pasado se grabaron, se subieron a YouTube, están en YouTube y los links o los enlaces se van a compartir, se van a ir subiendo en el aula. Por eso no se preocupen. O sea, las grabaciones de las clases las van a tener, van a estar en el aula. ¿Está? Eso nomás era mi. Bien, bueno, sí, yo les dije eso, viste, el miércoles les expliqué que las grabaciones de las clases ya estaban, pero algunas de las chicas querían, una de las estudiantes me dijo que le gustaría que le pase así nomás, y otro dijo, sí, pero no queremos cargar el aula, eso le expliqué. Así que en todo caso, vamos a ver cómo hacemos. Miren, desde la página 1 hasta la 22 de este apunte está todo lo de conjunto de puntos y espacio vectorial. ¿Sí? En este apuntecito. Luego vamos a subir en el aula los enlaces de Rabuffetti digitalizado y de Larson, que acá yo uno muy viejito, ya todo desarmado. Tengo esta editorial. Algunos también me hablaron de Venturini, pero bueno, Venturini tiene muchos ejercicios resueltos, no sé si alguno lo tiene. Lo único de Venturini por ahí que les falta algunas cuestiones más desde la ingeniería, aunque dice por ahí ingeniería, pero tiene más una mirada desde las ciencias económicas. Es más sencillo, más entendible, pero le falta una vueltita para que sea más parecido a nuestra materia. Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿A qué hora sería, profe, la práctica ahora? A las 10. A las 10 iniciamos la práctica todos juntos con estos datos de ID y contraseña. Ok, muchas gracias. Nos quedamos conectados.